Hola, queridos Julios, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A mí también me da muchísimo gusto saludarlos al comienzo de una semana. Estaba Sí, escuchando hace un momento a Rubén Luengas sí, hablando de este maravilloso libro de Morris Bergman, que miren, fue por a mi libero por él, sí, sí, y que sí. estaría fantástico que ahora Sexto Piso, con todos estos problemas que tienen editoriales independientes, pues sacara una reedición, si es que ya la tiene, la pusiera en venta y así colaboramos y apoyamos a las editoriales quienes están pasando por momentos muy delicados en este momento. Sí, Jacaranda, pues efectivamente vi en la página de sextopiso.mx que tienen este libro del Crepúsculo de la Cultura Americana en 100 pesos. Fíjate, dentro de estas Uf, ofertas que están un poniendo, regalo. sí es un regalo realmente. Ojalá y ayudemos a editoriales como Sexto Piso, que siempre han tenido libros muy importantes en su contenido y muy bien hechos además como Así libro es. objeto, como libro artístico. La verdad que muy cuidadas las ediciones y con grandes autores y editores. Sexto Piso. Pero Jacaranda Correa, ¿de qué hablamos en esta ocasión? ¿Cuál es el punto que te llama más la atención de toda esta serie de picos, de esta cordillera de hechos noticiosos, culturales, económicos en los que nos vamos moviendo, Jacaranda? Pues justo que ahora que escuchaba a Jorge Mujica, Rubén Luengas hablando del declive del imperio y cómo se está desmoronando mientras el imperio se desmorona, nosotros aquí nos estamos quemando en infiernitos, aunque hay que poner mucha atención, Julio, porque creo que este tema de la marcha mexicana, aunque ya has hablado bastante tú también de ella, incluso en tu propia columna de tu plática nocturna de videocharla astillada, ya lo comentaste, pero me parece que es importante no perder el foco, porque más allá, digamos, de lo folclórico, ¿no? Que resultó la marcha por los comentarios, los videos subidos en la red, Uh-huh. pues a mí me dejó pensando varias cosas, ¿no? Porque habría que decir, uno, ¿no? Que la forma de protesta, de salir en automóviles, estuvo muy inspirada en las manifestaciones a las que convocó apenas hace unos días, una semana quizá, el partido español ultraderechista Vox. Fue exactamente el mismo tipo de manifestación. Miles de personas se manifestaron en varias ciudades en España, Barcelona, Bilbao, Valencia, incluso en Madrid, donde bloquearon las principales arterias y había muchísima gente justamente manifestándose en automóviles. El mismo, digamos que el mismo estilo. Y digo que no hay que quitarles la mirada, ¿no? Porque por más folclóricas y absurdas que nos parezcan, creo que hay que decir dos cosas importantes, que creo que no son todos los que cuestionan, no es todo ese grueso de críticos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que más bien tiene que ver con un movimiento peligroso, me parece, que justamente están promoviendo cosas que según ellos critican que son posturas de división, de clasismo, de odio y de propagación de ideas, pues que pues de alguna manera denotan muchísima ignorancia, ¿no? Como decir que en México se está instaurando un régimen comunista, porque yo creo que no tienen ni idea de lo que régimen ha significado históricamente, ¿no? Entonces, yo diría que no hay que dejar de lado esto y pensar quién está detrás de este movimiento Frena, con doble Uh-huh. A, que impulsó estas manifestaciones, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos personajes? Por ahí estuve revisando, algunos de ellos son muy visibles. Uno, Sí, Martín Bringas, del Consejo Administrativo de Soriana, sí. ya lo retiraron de ahí, pero no olvidemos que esta es una de las tiendas favorecidas por el PRI, ¿no? Y que establecieron convenios millonarios con gobernadores priistas, este grupo Soriana, para repartir miles de tarjetas con el fin de comprar millones de votos en la elección del 2012 de Enrique Peña Nieto. Sí. El otro personaje visible es Gilberto Lozano, que forma parte también del grupo FEMSA, ¿no? En cuyas empresas encontramos el grupo OXXO, Coca-Cola FEMSA, los periodistas Ferris de Con y su hijo, ¿no? Quienes se les ha visto llamando a un golpe de Estado. Digo,
nos puede dar risa, pero Pues sí. están haciendo un llamado, ¿no? Sí, sí, El sí. papá del periodista Carlos Loret de Mola, Rafael Loret, Javier Lozano, ¿no? Este personaje que ha saltado de un bando a otro, ha estado entre el PRI y el PAN, y además quien ha sido un conocido propagador de muchas noticias falsas, ¿no? Y luego, por ahí hay un personaje que a mí me llama mucho la atención, este hombre Juan Bosco Abascal, que es un personaje siniestro a quien hemos visto en varios videos difundidos en WhatsApp, con una Claro. gran capacidad de oratoria, ¿no? Llamando desde psicópata, oligofrénico, paranoico y asesino Andrés Manuel López Obrador, a quien además racista y despectivamente lo llama Pejelopochtli, ¿no? Y bueno, este personaje, quien es un católico radical, ¿no? Por ahí estuve leyendo varias cosas. Él ha estado en contra del aborto, del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo como mujeres, y él ha escrito una serie de novelas, de varias cosas, ¿no? En donde él mismo señala que ha fundado una corriente de pensamiento, ¿no? Que desde su formación como psicólogo y psicoterapeuta dice que ayuda a conformar una unidad, de equipos de trabajo, ¿no? Y ayudando a unir familias disfuncionales, ¿no? Entonces, creo que son personajes, Julio, mmm, realmente radicales, de un pensamiento conservador y cuyos principios y cuyas acciones, por más ridículas y por más insignificantes que nos parezcan, creo que son muy peligrosas porque inspirados en estos grupos ultraderechistas, pues nos recuerdan lo que dije hace un instante, Vox, Bolsonaro, al propio Trump, con algunos movimientos, ¿no? Que tienen, digamos, que esta tendencia, ¿no? Y Sí. entonces me parece que es muy importante seguir en la pista y decir algo que me parece que es fundamental. Y con eso quisiera terminar esta breve reflexión. Creo que haríamos muy mal en pensar que todos los tipos de oposición, de crítica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador se concentran en estos grupos de ultraderecha. Mal haríamos también en pensar que esa es la oposición que necesitamos, porque no debemos de perder de vista que en una democracia es fundamental la crítica, el disenso. De eso se construyen las democracias, ¿no? De la crítica y del disenso, los argumentos inteligentes, pero no pensando en que este tipo de movimientos son los que encabezan una verdadera oposición, ¿no? Y quería comentarlo porque me parece que mientras en Estados Unidos estamos viendo una cantidad de movimientos sociales poderosísimos, por supuesto con grupos también que hay grupos infiltrados que llaman a la violencia, etcétera, pero en el grueso, y lo han platicado hace un rato quienes estuvieron contigo, pues hay una sociedad organizada, efervescente, que está tomando las riendas, ¿no?, de su propio destino, y me parece que creo que también es un ejemplo de lo que está pasando también en el mundo, pero no quería pues pasar por alto lo que vimos pues este fin de semana, Julio. Sí, no, me parece muy interesante y comparto tanto tu preocupación como tu descripción de estos personajes tan peculiares y el hecho de que la oposición que necesita México es una oposición fundada en posturas críticas, poner bajo la lupa la acción del gobierno, señalar los errores y desde luego la oposición está obviamente para oponerse, pero estamos en presencia de algo muy viscoso, muy pantanoso y fangoso, en la cual convergen una serie de factores que creo incluso, Jacaranda Correa, que hasta daño le hacen al propio segmento social que de manera legítima critica y se opone a López Obrador, pero que no se puede sentir partícipe de estos aceleres provocadores de quienes dicen que ya se está en presencia de un dictador comunista y de un tirano que está aplastando las libertades. Pues hay muchos segmentos de la conducta y la política de López Obrador que pueden ser sujetos de una crítica fuerte y firme, pero estos son despropósitos que creo yo que justamente por eso se dan,
los resultados minoritarios, ínfimos de esta marcha, que fue una marcha efectista, porque bueno, juntar 100 carros en cualquier ciudad, pues es algo que en cuanto a extensión por metros, pues se ve largo, y el ruido con los claxones. Pero lo que se manifestó en la Ciudad de México, 1,200 fue el reporte oficial, que como he dicho, si fueran 4 personas en cada uno de ellos, habrían sido 4,800 personas. Entonces me parece muy bien, porque además pueden crecer este tipo de movimientos, Jacaranda. Claro, y así hubieran sido miles, Julio, porque miles también salieron con Vox, ¿no? O sea, la ultraderecha española. Creo que esto no ayuda a nadie, no ayuda a la democracia. Siempre insisto que el ejemplo de Sudamérica es muy importante, porque Brasil es un termómetro, creo yo, muy cercano, ¿no? de lo que vino después de Lula, y este crecimiento, este encono, esta división social que llevó a Bolsonaro a tomar el poder, y ahora pues hemos visto el desastre, ¿no? que tiene ahí en ese país, ¿no? Entonces, como tú bien lo dices, por más ridículos y por más mínimos que parezcan, creo que debemos de prestar atención, porque generan ruido, confunden, propagan información falsa, y además propagan mucha ignorancia, porque a mí me han llegado a mi WhatsApp así este tipo de videos de este hombre, y hay otro por ahí que habla de la instauración del comunismo, ahora no recuerdo su nombre, y son videos, pequeños videos que te llegan a través de WhatsApp, justo para pasar muchos filtros de Twitter o de Facebook, ¿no? Te los comparten de manera personal, y a mí me han llegado a preguntar a amigos que considero yo pues inteligentes, aunque no comulguen con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero me dicen, oye, ¿qué está pasando? Mira este video. Yo digo, bueno, pero es que nada más hay que revisarlo para darse cuenta que es una tontería, pero sí confunden, Julio, generan miedo y todavía provocan más división. Así es que eso no ayuda absolutamente a nadie, y pues insisto, nada más con esto, y totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Creo que la oposición, la crítica, el disenso natural, necesario, que requiere un gobierno democrático como el que tenemos ahora, tiene que venir de la inteligencia, de los argumentos, que tenga que ver con otros lados, menos con esas manifestaciones pues ultraderechosas, ¿no? Sí, así es, Jacaranda Correa. Pues muchas gracias, y te pregunto, nosotros estamos acá en Guadalajara y de todos modos pues encerrados, pero ya más movimiento en la Ciudad de México, según lo que veo en algunos medios de comunicación, en algunos portales. Así es, yo también vi desde ayer mucho movimiento. También me llamó mucho la atención y me preocupó por ahí un artículo que difundió la UNAM, ¿no? Insistiendo en que si esto se sale de control, vamos a tener un rebrote tremendo, y yo creo que, bueno, pues debemos todavía quedarnos en casa. Ciertamente, pues yo creo que lo que se ha logrado hacer en la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum ha sido muy claro, muy preciso, y a lo mejor ahí, bueno, pues quizá el gobierno federal tendría que reforzar una campaña mucho más dura, más efectiva, ¿no? Porque pues de pronto vimos al presidente salir a una gira, y mientras tanto el doctor López-Gatell diciendo que mejor nos quedemos en casa. Entonces creo que hay que centrar muy bien la comunicación para evitar una tragedia hasta hoy, ¿no? Y pues ojalá que se logre, Julio, porque sí, yo he visto un gran movimiento, y bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Mientras tanto, pues habrá que seguir las indicaciones que nos han dado, en el caso mío, la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, y también lo que dice el gobierno federal, Julio. Bueno, pues Jacaranda Correa, muchas gracias. Sigamos aquí en nuestra reducción de la actividad pública, en lo posible leer, escribir, trabajar, que luego, como hemos dicho, a veces creo que ya estamos trabajando más ahora. Totalmente. ¿Verdad? Estamos más metidos todo el tiempo. Así te ha pasado, nos has dicho. Yo ya tengo una nueva, digamos que una nueva función, ¿no? Ya encontré mi verdadera vocación, moderadora online. Ya he moderado un montón de eventos, he participado en un montón de cosas, y entonces digo, creo que vamos a ver, hay que bajar tantito la cortina, centrarnos en cosas importantes, y como tú dices, pensar, leer, reflexionar,
Y bueno, pues todo esto que significa el estar tan conectados, ¿no? A las redes sociales, y lo que esto también tiene que ver en términos de, pues, de nuestros datos, que ya lo hemos hablado, Julio, ¿no? Sí. O sea, esta navaja de doble filo, las plataformas digitales. Sí, sí, sí. Pues Jacaranda Correa, como siempre, un placer platicar contigo, apreciar tu inteligencia, tu información y tu sensibilidad. Muchas gracias, Jacaranda. Hasta pronto, queridos Julios, y que estén muy bien. Gracias. Buenas tardes.